es el motor, junto con el equipo que tiene, el motor de la aplicación del sínodo en nuestra diócesis. Así que este año nosotros apostamos de todo corazón porque nuestra diócesis tenga un rostro sinodal, que es no solamente tener un estilo, sino también unas estructuras sinodales y hacer acontecimientos sinodales, como será al final de este periodo de implementación la asamblea diocesana que tendremos para el sínodo. Y bueno, durante este año todos los consejos revisarán sus estatutos, todos los consejos parroquiales y diocesanos, para que adquieran este estilo sinodal, este estilo de la escucha, de la transparencia y de la evaluación conjuntamente. Así que yo creo que somos unos privilegiados por tener hoy la oportunidad de tener a uno de los protagonistas mundiales en el tema de la sinodalidad, así que lo aprovechemos bien. Y gracias por el micrófono. Bueno, lo primero es, gracias. El sábado tuvimos el jubileo del arciprestazgo de Cáceres y al final de la Eucaristía, yo decía, el banquete está preparado, la mesa. Os invito a que vayáis y compartáis con nosotros pues esta comida. Gracias porque creo que he estado viendo y estamos de muchísimas parroquias de la ciudad, lo cual es una alegría, el que las parroquias se hayan implicado, las parroquias estén presentes aquí con vuestra presencia. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Es un esfuerzo. Y las congregaciones religiosas. Es una suerte el que hayamos optado porque los ponentes de la formación de los sacerdotes que vienen todos los meses, ¿no?, puedan quedarse con nosotros por la tarde para tener también este momento de encuentro con los laicos, sabiendo que es un jueves y que por la mañana no se puede estar. Estamos nosotros, pero los laicos no. Pero entonces estamos haciendo a nivel de diócesis ese esfuerzo y creo que es bonito que lo aprovechemos, que lo compartamos y que nos unan los lazos y las caras, ¿vale? Y sin más, os presento a don Luis Marín de San Martín. Él es agustino como el Papa, por lo tanto, compañero cercano, habiendo hecho mucho recorrido de historia común, muchos caminos trillados juntos. Él nace el 21 de agosto del 61 en Madrid. Porque he preguntado, pero de Madrid, de Madrid. De Madrid. Hizo sus primeros votos en la Orden de San Agustín el 5 de septiembre de 1982 y los votos solemnes el 1 de noviembre de 1985. Ordenado sacerdote el 4 de junio de 1988. ¿No? Obtuvo el doctorado en Sagrada Teología en la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid. Entre los cargos que ha desempeñado dentro de la Orden Agustina se encuentra el de formador del Seminario Mayor de Tagaste, Los Negrales, consejero provincial y prior del Monasterio de Santa María de la Vid. Es catedrático de Teología en los centros agustinos de Los Negrales, San Lorenzo del Escorial y Valladolid. Desde el 2004 es profesor invitado en la Facultad de Teología del Norte de España, Burgos. Es archivero general de la Orden, asistente general de los agustinos y presidente del Instituto Spiritualitatis Agustiniano. En 2021 el Papa Francisco lo nombró su secretario de la Secretaría General del Sínodo y obispo titular de Suliana. Especialista en la figura y el pensamiento del Papa Juan XXIII, sobre el que ha publicado 2 libros y varios artículos. Es autor de diversas publicaciones de carácter histórico, teológico y espiritual, pero que a nosotros hoy lo que nos interesa especialmente es que es su secretario de la Secretaría General del Sínodo de la Sinodalidad y que nos va a animar a que esta fase nueva pues la podamos llevar a cabo y la podamos vivir y gozar con ella. Y sin más, yo os dejo con don Luis. Pues muchísimas gracias a don Jesús por la amable invitación. Para mí es una riqueza y una alegría poder estar acá, porque
porque yo soy uno que comparto lo poco que puedo, lo que tengo y lo que soy, pero recibo muchísimo más, es algo mucho más enriquecido de todos estos encuentros. Muy agradecido, siempre que se pueda estoy para eso, para ayudar. Gracias a todos los que están implicados en este proceso sinodal, a Michal, al equipo diocesano, a todos los que estamos viviendo este momento tan bonito de la Iglesia. Y también simplemente quería decir, gracias por la amable también presentación, un ajuste de todo lo que se ha dicho. Yo a partir de 2021, cuando el Papa Francisco me nombró su secretario del Sínodo, me dedico a ello full time, totalmente. Ya se me acabaron el dar clase en Burgos, el archivo, cualquier otro trabajo que yo tenía antes lo dejé todo. Está todo dejado, bueno, pues me dedico totalmente, todas mis horas, todos los minutos, todo lo que tengo, lo que soy, al sínodo, al tema de preparación, promoción, explicación y acompañamiento sobre el sínodo. He titulado hoy nuestro encuentro, un encuentro que yo quisiera que fuese pues eso, familiar. No vengo a dar una clase, las clases las daba en otro sitio, sino a comentar, a hablar con amigos, con hermanos y hermanas sobre esta fase del sínodo. Al final tendremos una oportunidad de dialogar, de alguna pregunta, cosas que pueden preguntarme, y si yo sé responder, respondo. Si no sé, con toda sencillez les diré que no lo sé, y no puedo. Luego dialogamos. Antes quisiera, como introducción a lo que voy a decir, tres aspectos, tres cosas que a veces nos pasa como cuando ya estamos muy avanzados en el curso, cuando estudiábamos, estábamos en el seminario o en la universidad, íbamos avanzando y al final te dabas cuenta que a lo mejor te habías olvidado de lo primero. Te habías olvidado de las primeras lecciones, había que repasarlas. Entonces, simplemente no voy a extenderme mucho, pero recordar algunos aspectos, algunas cosas como introducción, tres aspectos. Primero, el primero es que yo me he dado cuenta que ante el proceso sinodal, todavía hoy, pero al principio, todavía hoy, hay quien no acaba de verlo claro y no se anima, no quiere. Dice, no. Esto puede ser debido a tres causas. La primera, pues por motivos ideológicos, que no quiere, eso es inútil. Quien no quiere, no quiere. Entonces no hay que perder mucho tiempo. No, es que vais a destruir la iglesia, o es que esto no va a servir para nada. Porque son actitudes a priorísticas que no llevan, eso no tiene solución, pues allá ellos, al menos que no molesten y que no nos envenenen. Segundo, puede haber algunas personas que es que yo no lo entiendo muy bien. Yo quisiera, pero no me queda claro. Claras algunas cosas. Bueno, pues para eso están estos encuentros, para eso están los equipos sinodales, para eso están las posibilidades de aclaración, de aclarar. Conviene preguntar, hasta tenerlo claro. Y si no se tiene claro, se continúa preguntando. Hay que aclarar las cosas. Y es un proceso que vamos a aclarar. Eso también. Y tercera posibilidad, porque, y esta es quizá la más complicada, porque el proceso sinodal nos saca de nuestras seguridades. Y estamos muy a gusto, pues siendo espectadores en la iglesia, no implicándonos mucho, que no me complique la vida. Y esto, el proceso sinodal, nos complica la vida. Entonces, aquí claro, hay que ser coherentes también. ¿Qué queremos? Ser cómodos. Venimos a seguir el seguimiento de Cristo es de comodidad, la burbuja. Estas son tres actitudes que nos impiden realmente aprovechar este momento bonito en la iglesia que estamos viviendo de renovación y de esperanza. Al mismo tiempo nos coloca ante una responsabilidad nuestra. Uno dice, bueno, pues quien quiera participar, que participe, a mí que me dejen en paz. Pero hermano, hermana, tú puedes ser muro o puedes ser cauce de la gracia de Dios. Todo lo que viene de Dios nunca se impone, siempre es propuesta, siempre. Porque es amor, es gracia. Y tú tienes que colaborar. Si no colaboras, eres muro a la gracia de Dios. Frustras la gracia de Dios en ti y en los demás. En los miembros de tu grupo, en tu parroquia,
en tu diócesis, eres muro. Y has frustrado la acción del Espíritu en tu diócesis, en tu parroquia o en tu grupo. Esto es muy serio. Es una responsabilidad muy seria. O puede ser cauce. Cauce, a través nuestro, pues la gracia de Dios llegue, y el Espíritu pueda renovar la iglesia. Esta es la primera cosa que quería decir. Segundo aspecto también a recordar. Esto es un aspecto ya más. Todavía alguno pues, puede no tenerlo claro. Entonces, la sinodalidad no se termina. Entonces, aún otra fase de implementación. ¿Puedo explicar eso? No se termina nunca. Vamos a ir por dentro. La sinodalidad es una dimensión constitutiva de la Iglesia. La Iglesia siempre ha sido sinodal. Siempre. A lo mejor con otros nombres. Con otros nombres. Siempre ha sido sinodal. Sí. Siempre ha sido sinodal. Y si no, no es la Iglesia de Jesús. Igual que la Iglesia siempre ha sido comunitaria. Siempre ha sido misionera. Siempre. Si no, no es la Iglesia de Jesús. Entonces aquí nos hace ver qué es la sinodalidad. ¿Qué es la sinodalidad? Lo decía muy bien lo que era la propuesta, el lema del Sínodo de los Obispos de 2023-2024. Que por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión. ¿Qué es la Iglesia sinodal? ¿Qué es la sinodalidad? Primero, significa comunión con Cristo y con los demás hermanos y hermanas. Uno es cristiano si se incorpora a Cristo por el bautismo. Uno es cristiano y su incorporación a Cristo se identifica con Él. Y se identifica con los demás hermanos y hermanas. Es decir, la comunión que tanto insiste el Papa León. Y al ser comunión somos familia de Dios, somos cuerpo de Cristo. Y si no, no es la Iglesia de Jesús. Si somos grupos o bandas ideológicas donde nos disparamos unos a otros, donde yo soy de Cefas, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, esa no es la Iglesia de Jesús, yo soy de Cristo. Y somos miembros de una familia, con distintas vocaciones, con distintas sensibilidades, con distintos modos, pero todos unidos en la caridad y en el amor, ayudándonos unos a otros. Comunión con Cristo y con los hermanos. Esa es la Iglesia de Jesús. Esta incorporación a Cristo, ¿a qué nos lleva? A participar en la Iglesia según la vocación que cada uno tiene. Yo debo seguir a la Iglesia, debo seguir a Cristo pues como obispo y como religioso. No soy mejor o peor que otro. Diferente a un laico, el laico debe seguir a Cristo como laico, como laica. Porque si quiere seguir a Cristo como sacerdote, pues es otra vocación. El religioso, la religiosa como religioso. No significa decir todos iguales por el bautismo. No hay por encima más importantes, no es cuestión de importancia, sino de vocación, de diferencia, unión, variedad en la unidad. Entonces hemos visto la comunión, hemos visto la participación. ¿Para qué? Para cerrar de nosotros y hablar de nuestros temas. No. El cristiano debe anunciar a Cristo. Y ahora vamos a hablar algo de esto. Pero se ha acabado ya el tiempo de andar quejándonos de todo. Y de decir, no, que hay los obispos o no sé qué, el Papa. No, todos somos cristianos y todos tenemos la obligación de dar testimonio de Cristo en el mundo de hoy. Cada uno allí donde está. Ser Cristo en medio del mundo. Es que el mundo es muy difícil, es que eso es la ciudad. ¿Qué hacemos para evangelizar? ¿Qué hacemos para llevar la luz de Cristo y del Evangelio a estos rincones? La misión. Pues esta es la Iglesia sinodal, esto es la sinodalidad. Comunión, participación, misión. No ha sido siempre la Iglesia sinodal, siempre. Otra cosa es que a veces lo traicionamos. La Iglesia siempre ha sido así. Esa es la Iglesia de Jesús. Entonces luego dices, ¿cómo podemos vivir esto? Pues habrá que ver las estructuras, habrá que ver qué medios, habrá que ver de qué manera. Esa es la sinodalidad. Entonces siempre, la sinodalidad no termina nunca. Porque es esencial a la Iglesia. ¿Esto cómo se concreta? ¿Cómo se manifiesta? ¿A través de qué estructuras? Pues a través de muchas estructuras. Una es el sínodo de los obispos. Es un evento que empieza y termina. Hay varias asambleas. Otra es el consejo pastoral de la parroquia, el consejo económico, el consejo presbiteral. Son estructuras donde se manifiesta, donde se concreta la sinodalidad.
Es una cosa es la sinodalidad para toda la Iglesia, y otra es el sínodo de los obispos, que es una forma de concretar la sinodalidad propia de los obispos. Otra es el consejo pastoral, el consejo económico. Es un cauce grande, y estos son los afluentes que nos van ayudando. El sínodo de los obispos es un modo de concretar la sinodalidad. Ha habido muchas asambleas que han tratado diversos temas. El tema de la última asamblea, el Papa quiso que fuese la sinodalidad, precisamente. Promocionar y potenciar la sinodalidad en la Iglesia. Y el sínodo de los obispos tiene 3 fases. Una, la fase de preparación. Recordamos la fase diocesana, las consultas que se hicieron. La fase de preparación. Una fase de celebración del sínodo de los obispos en 2 asambleas. En una asamblea en 2 sesiones. Una asamblea en 2 sesiones, el año 23 y el año 24. Y una tercera fase de implementación, de llevar a la práctica las decisiones de los obispos. Todo orientado a promover la sinodalidad en la Iglesia. Segunda cosa que yo creo que más o menos recordar en el segundo. Tercero, en esta fase de implementación tenemos el documento final del sínodo, que por primera vez en la historia el Papa ha querido que sea un documento magisterial, del magisterio. No se publica una exhortación apostólica, sino que el Papa asume ese documento como propio, y de hecho en la publicación pone Francisco y decimos esta asamblea del Sínodo. Es un documento del Papa, del magisterio pontificio. El documento final, lo conocemos y lo hemos visto. Ese es el material de trabajo para esta fase de implementación en la que estamos, el documento final. El documento final, primera cosa que debemos decir, hay que leerlo, hay que trabajarlo. Sí, que a lo mejor a veces tenemos, hablando de sinodalidad, a veces caemos en lo que yo llamo, veo que incluso algún obispo me lo ha copiado. Eso es, el origen es mío. El síndrome de Harry Potter. El síndrome de Harry Potter es la magia. Queremos que las cosas cambien a golpe de varita mágica, en un momento. No funcionan así las cosas. A ver si cambia la iglesia, a ver si cambia la diócesis, a ver si cambia la parroquia. ¿Y usted qué está haciendo para que cambie? No, nada. Yo le pido al Señor que a ver si nos cambie. Pues sí, el Señor te ha enviado el sínodo de la sinodalidad, el sínodo de los obispos, la fase de implementación, el documento final. Tienes que trabajarlos, ¿no? Hay que leer el documento final. Mejor leerlo en grupo, en comunidad. En grupo. Tercero, no es una novela. No es una novela. Entonces no es que yo, el documento final, empiezo para llamar y ¡ay, qué aburrido es! Voy pasando así, no termino. No es una novela, es un documento de trabajo y no es un recetario. Y uno va a ver, mira, ves qué me dice para mi parroquia. A ver qué, mira, ves, ay, si no me dice nada. No hay recetas, no hay varitas mágicas, no hay magia. Son puertas que se abren, son sugerencias que debemos llevar a la práctica cada uno de nosotros, porque no es lo mismo una parroquia de la diócesis de Cáceres que una parroquia de la diócesis de Johannesburgo o de Calcuta. No es lo mismo Asia que África, no es lo mismo Europa que Oceanía. Entonces no hay remedios universales para todos. Hay una sola fe, un depósito de la fe para todos, luego el modo de desarrollarlo, de vivirlo en lo concreto, es diferente. Entonces debemos ver en nuestra realidad concreta que estamos viviendo cómo llevar a la práctica concreta, no a la teoría, a la práctica concreta lo que dice el documento final. Para eso pues hay guías, hay guías, hay propuestas de trabajo, hay una guía de lectura que ha publicado la Conferencia Episcopal, el grupo del equipo sinodal de la Conferencia Episcopal, guía de lectura del documento final, que ayuda a leerlo. Hay varios que celan para preparar otras. Entonces nos guiamos, nos ayudamos de los materiales que nos dan y lo vamos leyendo con tranquilidad, profundizando con tranquilidad. Ese es el documento final que nos ayudará a llevar a la práctica las propuestas del sínodo. ¿Para qué? Para renovar la iglesia, para que la iglesia sea verdaderamente sinodal, porque es la única iglesia, la iglesia de Jesús. Es como debe ser la iglesia. Bien, en esto entonces está la introducción. Ahora vamos a ir un poquito más.
El primer punto lo he titulado La alegría nace en Cristo. La alegría nace en Cristo. Nuestra sociedad, sobre todo la del primer mundo europeo, parece marcada por la tristeza y por el pesimismo resignado. Decía el Papa Francisco que esta realidad va paralela al crecimiento del individualismo, del egoísmo y de la soledad. Y esta realidad de tristeza en el primer mundo a veces nos entra en el corazón y en el alma de los cristianos. Esto es muy peligroso. Y nos volvemos pesimistas. Que yo os digo con toda sinceridad y como amigo, es una enfermedad. Es una enfermedad tremenda. Una enfermedad tremenda. La tristeza, el pesimismo. ¿Y cómo se manifiesta? Quejándonos de todo. Quejándonos de todo, llorando por los rincones. Y diciendo, ¡ay, qué mundo más malo! Nadie cree, la increencia, no hay vocaciones, la gente no se casa, es una falta de moral, va creciendo pues la ideología de género, el aborto, ¡qué horror, qué mundo, ¿vale? No está ausente Dios. Y nos quedamos ahí. Nos quedamos ahí. No hay derecho a eso. Un cristiano no tiene derecho a quejarse así. No tiene derecho a ser pesimista. Evangelii Gaudium, un documento hermoso del Papa Francisco, en el número 2 dice: cuando la vida interior se clausura en los propios intereses, ya no hay espacio para los demás. Ya no se escucha la voz de Dios. Muchos caen en este pesimismo y se convierten en seres resentidos, quejosos y sin vida. Hay cristianos cuya opción parece ser la de una cuaresma sin Pascua. Yo lo que decía también a algunos, parece que nos gusta quedarnos en el Viernes Santo, sentaditos a los pies de la cruz. Nos gusta muchísimo. La cruz está vacía. La cruz está vacía. Pero ahí nos quedamos, en un perpetuo Viernes Santo. Hermano, hermana, que Cristo ha resucitado. El paso, la Pascua es la cruz. No puedes obviar el paso de la cruz. Cada uno la suya. Unirte a Cristo en la cruz, por supuesto que sí. Pero no te quedas ahí. Si no sería horroroso. Nos abrimos a la resurrección. Cristo está vivo. Cristo está vivo. San Agustín hablaba del cristiano, lo llamaba el vigilante de la noche de Pascua. Qué bonito. Es el testigo de la resurrección. Entonces, el único Cristo es el Cristo resucitado. No existe otro. Cristo está vivo. Y a veces a nosotros, los cristianos, qué triste es que parece que hacemos memoria de un muerto. Muy importante, pero muerto. Cristo está vivo. Y Él nos lleva un segundo paso. Si está vivo, tienes que relacionarte con Él, experimentar a Cristo. ¿Qué Cristo experimentas? ¿Cómo conoces a Cristo? ¿Por lo que has leído en los libros? A mí me gusta, soy teólogo, me encanta leer de teología, la cristología, lo que han hecho otros. Pero Cristo no es una idea. Cristo es una persona viva. Me relaciono yo con esta persona viva, lo conozco experiencialmente. Y no vale una vez, no. Te relacionas con Cristo, le conoces desde tu propia experiencia diaria, cotidiana. ¿Cómo conoces a Cristo? A lo mejor el problema está eso, es que no lo conocemos. Conocemos por lo que he leído, por lo que me han dicho. Solamente encontrándonos con Cristo encontramos la verdadera alegría. Porque la historia de la salvación es una historia de alegría. No puedo tener mucho, pero es toda la historia de la salvación. Desde el alégrate del ángel, alégrate, le dice a María. Pues hasta se llenaron de gozo cuando vieron a Cristo resucitado. Hay muchas referencias en la Escritura, muchísimas, a la alegría. Sería bonito hacerlo, no tenemos tiempo a hacer referencia a todas y cada una de ellas. Entonces, esta experiencia de Cristo resucitado. Esto nos lleva a un segundo punto. El Cristo resucitado, decíamos antes, es el Cristo unido a su iglesia. No hay Cristo sin iglesia ni iglesia sin Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo.
Es lo que San Agustín llamaba el Cristo total. Cabeza y miembros. Cabeza y miembros. Cabeza y miembros. El Cristo total. Es el único Cristo que existe. Por eso debemos sentirnos unidos también a la Iglesia. Miembros de la Iglesia, hijos de la Iglesia, parte de la Iglesia, unidos a Cristo. Esta es la comunión que decíamos antes. Esta es la comunión. La exigencia sinodal de la comunión. La experiencia de Cristo resucitado. La comunión es la experiencia de Cristo resucitado en la Iglesia. Si no hay comunión, algunos dirán, pues qué exagerado. No, no. Si no hay comunión, no hay experiencia de Cristo resucitado. Así de claro, ¿eh? Así de claro. Si estamos en nuestras trincheras ideológicas, si estamos en nuestros grupos, unos contra otros, separados, en burbujas cerradas, ahí no está Cristo, ¿eh? No está Cristo. No sé que Cristo estará ahí, quizá hemos inventado nosotros, pero no está Cristo resucitado. Cristo resucitado es el Cristo unido a su Iglesia y ahí debe haber una experiencia de comunión gozosa, de comunión gozosa. Entonces se nos presentan aquí dos retos. Dos retos, que todo esto aparece en el documento final. En otras formas, otras palabras, no os voy diciendo los números porque nos llevaría muy lejos y además no tenemos tanto tiempo. Dos retos. Primero, el reto cristológico. Para esta fase de implementación del sínodo es imprescindible profundizar en este reto, en esta experiencia de Cristo resucitado. Hoy no, es que mi parroquia, es que mi grupo, es que yo soy muy mayor, o es que yo soy muy joven. Bueno, tú eres cristiano, eres cristiana. Si no, pues es que no lo eres. Sí, pero sí, debes tener una experiencia de Cristo. Y lo que debemos potenciar en esta fase de implementación. Porque somos Cristo en medio del mundo. Todo cristiano, toda cristiana es Cristo en medio del mundo. Decíamos antes del pesimismo. Nosotros somos la respuesta de Dios a los problemas del mundo. Lo somos nosotros los cristianos. Porque la única respuesta es Cristo. Y por el cristiano o la cristiana es Cristo en medio del mundo. Nosotros somos respuesta. O sea, cuando decimos, ay Señor, a ver si nos ayudas a que haya paz en el mundo, a ver si nos ayudas, la respuesta somos nosotros. Está respondiendo con nosotros. Qué responsabilidad, ¿eh? Solos no podemos. Claro que no. Hay que estar unidos a Cristo. Y hay que estar unidos entre nosotros. Hay que vivir la comunión. Esto decía también muy claro San Agustín. El cristiano es Cristo en medio del mundo. ¿Cuál es la argamasa que une todo? ¿Cuál es el hilo que une todas las cuentas, todas las realidades? Es la caridad. Entonces la pregunta por la comunión es una pregunta por cuál es la calidad del amor en mi vida. ¿Cuál es la realidad del amor en mi vida? No olvidemos que Dios es amor, no es otra cosa. Y dice San Juan, solo el que ama conoce a Dios, porque Dios es amor. No el que sabe mucho, no el que hace mucho, trabajo. Puedes tener tanta fe que no la tenemos como para mover montañas, una fe enorme. Si no tienes amor no te sirve de nada. Puedes dar tu cuerpo a las llamas, gastar tu vida, no te sirve de nada. Nada. Entonces nosotros muchas veces nos gusta comenzar por la fe. Comenzamos nuestras catequesis, comenzamos por nuestra vida por la fe. No hay que comenzar por la fe, hay que comenzar por el amor. Quedan estas tres, la fe, la esperanza, el amor. La más grande es el amor. La más grande, lo primero es el amor. Lo primero, lo que da sentido a todo lo demás, porque Dios es amor. Entonces, ¿qué debemos hacer? Purificar el amor en nuestra vida. Que el amor sea verdadero. Empieza por ahí, porque estás acercándote a Dios. Y por eso, mejor que una persona que sabe mucho de Dios, de una fe muy fuerte, primero es una persona que ama mucho y ama de verdad. Es un testimonio del Evangelio. Por ahí hay que comenzar. Ahí hay que comenzar. Reto cristológico, recuperar la centralidad de Cristo, la experiencia de Cristo, sino como realidad, la presencia del Dios amor en nuestra vida. Y de aquí viene también potenciar la dimensión espiritual. Potenciar la dimensión espiritual en nuestra vida. En este proceso sinodal algunos se han confundido, o nos hemos confundido.
porque pensamos, no, hablamos qué tenemos que cambiar, qué me parece a mí, que la Iglesia cómo debiera mejorar. No, es eso. Hay que escuchar primero al Espíritu Santo. Yo me puedo equivocar. Hay que escuchar al Espíritu Santo, la experiencia de oración. ¿Cómo empezamos nuestras reuniones? En el nombre del Padre y del Espíritu Santo, así como y ya está. Rápidamente. Hay que cuidar la oración. Y la oración no solamente personal, sino comunitaria. En este proceso sinodal nos hemos dado cuenta que es muy difícil. A veces nos repartimos unas hojas y leemos entre varios un salmo, cantamos una canción, leemos un texto del Evangelio. Hemos hecho oración comunitaria. No, hermano, no has hecho oración comunitaria, has rezado juntos. Hemos rezado juntos. La oración comunitaria es aquella que brota del único corazón, un solo corazón y una sola alma unidos a Cristo. Y esto nos cuesta muchísimo. La oración comunitaria nos cuesta muchísimo. Tenemos muchas prisas, no sabéis que esperamos. Es un encuentro de amor con un amigo. En segundo lugar, tenemos el reto eclesiológico. Esto nos lleva la unión con Cristo a la unión en la Iglesia, como hermanos y hermanas. El fruto del camino sinodal es seguir a Cristo según el carisma o la vocación que ha suscitado en nosotros. Por una parte, ¿a qué nos lleva esto? En primer lugar, nos lleva a ser conscientes de que hay que seguir a Cristo y que es Él el que llama y nosotros le seguimos. Entonces, el documento final nos habla de la variedad de vocaciones que hay en la Iglesia. Nos habla de eso. Primero nos dice que todo brota del bautismo. El sacramento fundamental es el bautismo, no el orden, no el sacramento del orden, es el sacramento del bautismo. ¿Por qué? Porque nos incorpora a Cristo. No hay nada más grande que ser hijos de Dios en Cristo. No hay nada más grande. Es la mayor dignidad que podemos tener. Entonces, se queda por el sacramento del bautismo, que nos iguala a todos. Todos lo mismo. Por arriba, no por abajo. Todos por arriba. Hijos de Dios todos. Y luego tienen las vocaciones, los carismas, los ministerios, diferentes. Ni mejores ni peores. Yo conozco personas que son mucho mejores que yo, y no son sacerdotes, no son obispos. No es cuestión de eso, es cada uno es más importante. En segundo lugar, todo ministerio en la Iglesia es eso, ministerio. Y también dije yo, y lo vuelvo a repetir aquí, una frase que también fue unas palabras que tuvieron cierta repercusión. Muy claro, a la Iglesia se viene a servir. Y si no te has equivocado, si no es el clericalismo, ¿qué vienes a hacer carrera? ¿A ser más importante que los demás? ¿A ponerte cosas así como un pavo? Y decir, ¡ay, qué bien es eso! A la Iglesia se viene a servir. Es servicio, siempre. Y eso lo digo especialmente, me lo digo a mí mismo, a los sacerdotes, a los obispos, que son ministros. No ministros como los ministros del gobierno. Ministros en el sentido de servidores. El pueblo de Dios, el resto del pueblo de Dios tienen derecho a que yo les sirva. Yo soy su servidor. No su jefe, no su dueño, su servidor. Ahora tengo que servirle como obispo, no como un laico, porque no soy un laico. Y un laico deberá servir a los demás como laico. Es decir, a ver cómo me promuevo el clericalismo laical. Que está presente en la Iglesia, que está presente en la Iglesia el clericalismo laical. No, es a servir. Y si no, te has equivocado de camino. ¿Hasta qué punto está la vida? Esto es otra de las claves del documento final. El servicio. El servicio. Y en tercer lugar, todo servicio en la Iglesia debe reflejar a Cristo. Siempre. No somos nosotros, sino es Cristo. El Mysterium Lunae, de la luna, que decía el Papa Francisco tantas veces. La luna refleja la luz del sol. Entonces no es para que me digan, ¡oh, qué bien, cómo habla! ¡Qué estupendo! ¡Oh, monseñor, qué bien! No, usted sí es un pobre hombre. Basta que tenéis esa experiencia. Luis, ¿dónde vas? No sea ridículo.
debes reflejar a Cristo. Y puede poner nuestro nombre. Cada uno de nosotros debemos reflejar a Cristo. Y solamente puede reflejarle a aquel que le conoce. Y si no, nos perdemos. En reflejar a Cristo. ¿Dónde? En el mundo de hoy. Todo el documento final nos está hablando de esto. El verbo se encarna en la historia. El cristianismo se hace historia. Entonces no se trata solo de teorizar, sino de llevar a Cristo, de evangelizar. El mundo de hoy, no otro mundo. Por eso debemos, luego lo diré, leer los signos de los tiempos. ¿Cómo es nuestro mundo? ¿Cómo es? ¿Qué nos pide? Entonces, aquí viene la pregunta, ¿qué es la sinodalidad? La sinodalidad es la respuesta de Dios a esta realidad. Entonces, ¿a qué nos lleva la sinodalidad? Dos dimensiones. Por una parte, una dimensión interior, a ser coherentes. Bueno, no es a repartirnos el poder en la iglesia. Quítate tú y ya me pongo yo, y no se trata de eso. Ni siquiera es buscar una eficacia pastoral, ni siquiera es eso. Es coherencia, ser cristianos, ser iglesia. Esa es la sinodalidad. Nos llama a ser coherentes, a ser coherentes. No nos quejemos, si nos ven a nosotros. ¿Puede creer el mundo viéndonos? Ojalá sí, yo espero que sí. Yo espero que sí. Si no es que nos hemos equivocado. Si alguien viniese a nosotros, siguiendo a San Pablo, y te dices, hermano, ¿usted va a la iglesia? Sí. ¿Usted es cristiano? Sí. ¿Me puede hacer? Es que yo no tengo formación. ¿Me puede decir quién es Cristo? Yo he oído hablar, ¿quién es Cristo? Jesucristo. ¿Quién es? Seguro que nosotros empezaremos a decir, mira, es el Hijo de Dios, segunda persona de la Trinidad que se encarna y viene al mundo. Es verdad, y que nos salva y nos redime, que es verdad. ¿Seríamos capaces alguno de nosotros de decirle, mírame a mí y sabrás quién es Cristo? Yo no me atrevo, ¿eh? Y sin embargo tendría que ser así. Mírame a mí, estate conmigo y comprenderás quién es Cristo. Cuando hablamos de la crisis vocacional, todo se transmite, el cristianismo se transmite por ósmosis, por contagio, no por ideas, nunca jamás. Uno va a creer por las ideas que nosotros le digamos, sino por la experiencia de vida, por nuestra experiencia. Porque experimentamos a Cristo personalmente y en comunidad. Y a la Eucaristía, por ejemplo. Lo dice también el documento final. Sobre todo las Eucaristías de las ciudades. No nos cambian. ¿Cuántas veces vamos a misa y no nos cambia? Muchas veces, dice el documento final, nuestras Eucaristías son reuniones de anónimos solitarios. No nos conocemos y no nos queremos. Si no nos conocemos y decimos, queridos hermanos y hermanas, y es mentira, no son mis hermanos y hermanas, porque no les quiero, no les conozco, si no les conozco, ¿cómo van a ser mis hermanos y hermanas? Daos fraternalmente la paz. Les deseo la paz, pero no funciona. No funciona. Si no hay comunión, Ratzinger decía mucho esto, si no hay comunión entre nosotros, no hay iglesia, no puede haber comunión con Cristo. Y San Agustín tiene muchos textos preciosos. El cuerpo de Cristo. Amén. ¿Sabes lo que están diciendo? Si no hay comunión con los demás, no hay comunión con Cristo. Entonces, es un espectáculo, es una rutina. No hay. Nos exige mucho el proceso sinodal. Nos exige mucho el proceso sinodal. Y es bien bonito. Tiene que ser mucho más fuerte, más coherente, más viva, más entusiasta, más verdadera. Esto es. Este es el proceso. Tercero, el proceso sinodal entonces se convierte en fuente de alegría. En fuente de alegría. El Papa León XIV decía, tiene textos muy bonitos sobre sinodalidad, muy hermosos. Uno es la homilía de la vigilia de Pentecostés del 7 de junio de 2025. Decía el Santo Padre, la tarde de mi elección, mirando con conmoción al pueblo de Dios aquí reunido, recordé la palabra sinodalidad, que expresa felizmente el modo en el cual el Espíritu modela la Iglesia. En esta palabra resuena el sin, que quiere decir con, que constituye nada menos que el secreto de la vida interna en Dios. La vida de la Trinidad. Dios no es soledad. Dios es con en sí mismo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y es Dios con nosotros. No es soledad. Es comunión.
Al mismo tiempo, sinodalidad nos recuerda el camino, o dos, porque donde está el espíritu hay movimiento, hay dinamismo, hay camino. Somos un pueblo en camino. Este es el texto hermoso del Papa León XIV. Por eso, presentándose a los fieles la tarde de su elección, dijo claramente: queremos ser una iglesia sinodal, una iglesia que camina, una iglesia que busca siempre la paz, que busca siempre la caridad, que busca estar siempre cerca, especialmente de los que sufren. Hay varios textos. Y me voy a referir especialmente a la homilía pronunciada en la Eucaristía con motivo del jubileo de los equipos sinodales el pasado 26 de octubre. Uno estaba presente aquí también. Dejó un mensaje precioso y muy claro sobre sinodalidad. Yo invito a releer esta homilía. Es del 26 de octubre de 2025. Eucaristía con motivo del jubileo de los equipos sinodales. 4 puntos, brevemente. Se nos invita a contemplar y a redescubrir el misterio de la Iglesia, que no es una simple institución religiosa y que no se identifica solo con las estructuras. La Iglesia es signo visible de unión entre Dios y los hombres. Esa es la Iglesia. Segundo, la regla suprema en la Iglesia es el amor. Y hay que comenzar por el amor. Nadie está llamado a mandar, sino todos a servir. Y la autoridad es servicio. La autoridad es servicio. Y a veces servicio oculto, sin los aplausos que tanto nos gustan, sin ponernos allí en primer lugar, sin que lo sepa nadie. Servicio. El Señor lo ve, el Señor sabe. Servir a veces de forma oculta. Esto es. Tercero, la palabra juntos expresa la llamada a la comunión en la Iglesia. Es imprescindible la comunión. Y tercero, cuarto, las estructuras de participación deben expresar lo que ocurre en la Iglesia, donde las relaciones no responden a la lógica del poder, sino a la lógica del amor. Por eso hay en nosotros una necesidad de conversión. ¿Qué se nos pide el documento final para poder leer el documento final y abrirnos esta fase de implementación? ¿Qué se nos pide? La llave que abre la puerta para hacernos capaces de las maravillas de Dios, mirabilia Dei. Si no somos capaces de abrirnos a las maravillas de Dios, no somos capaces de Dios. Estamos como un impermeable que el agua no para. Así, ¿qué es lo que necesitamos para quitarnos todos esos impermeables, esos plásticos, esos cerrojos que nos cierran? La llave que abre es la humildad. La humildad. Es la puerta de la santidad. La puerta de la santidad es la humildad. No entras si no, La puerta es así pequeñita, estrecha. Bajarse. Si no, no entras. No entras. La humildad. A nosotros que nos gusta sobresalir, nos gusta tener éxito. Al final de la vida, San Juan de la Cruz, se te examinará en el amor. Al atardecer se te examinará en el amor, no en otra cosa. Yo he sido muy importante. Uy, Señor, yo fui obispo. Yo fui subsecretario del sínodo. Y viajé y escribí. ¿Cuánto amor hubo en eso? Es lo que se me preguntará. Es que yo quise hacer pero fracasé. Es que no tuve éxito o tuve mucho éxito. No importa. No importa. ¿Cuánto amor hubo en eso? ¿Cuánto amor? Esa es la respuesta. Entonces, esta es la conversión. La conversión, en primer lugar, a la santidad. La sinodalidad tiene como objetivo, lo repiten muchos textos en el punto final, tiene como objetivo la coherencia y la santidad de la Iglesia. Ser santos, unidos a Cristo. Y el único santo es Dios. Por tanto, la sinodalidad es un proceso, es una estructura que nos ayuda a vivir la realidad de Dios con nosotros. Y también una conversión relacional, lo que decíamos antes. Insiste mucho el documento final en esta conversión. A los demás, abrirnos a los demás, darnos cuenta, el Papa Francisco lo ha dicho, lo dice San Agustín y lo dicen los padres de la Iglesia, Newman, doctor de la Iglesia, reciente doctor de la Iglesia, tantos. Nadie se salva solo.
¿Entendido? No es que sea difícil, es que no puedes. No te puedes salvar solo tú. Hilo directo con Dios. Te salvas en la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Unido a los demás, unido a la Iglesia, unido a Cristo. Y si no es posible la salvación, por eso la Iglesia, dice el Vaticano II, es sacramento universal de salvación. Sacramento universal de salvación. Esa conversión relacional. Esa conversión relacional. Por eso el cuidado de las relaciones, dice el documento final, no es una estrategia o una herramienta para una mayor eficacia organizativa, sino que es la forma en que Dios Padre se ha revelado en Jesús y en el Espíritu. 4 principios tomados de Evangelii Gaudium, para leer también el documento final. Es el Evangelii Gaudium 222, 237. Primero, el todo es superior a la parte. Es decir, hay que pensar en procesos. En procesos. Si uno mira para atrás, vemos que hemos mejorado mucho, pero hay distintas velocidades. No debemos cansarnos. Debemos huir del síndrome de Harry Potter, de que todos totalmente y en el mismo momento. No, eso no existe así. Hay gente que va más avanzada, otro un poco más menos, pero vamos, todos se van viendo. Vamos siendo, mi parroquia es que no todos en la parroquia, bueno, vas a comenzar en la diócesis, hay gente que va mucho más avanzada, otros van. Es un proceso, no solo eventos, el todo es superior a la parte. Segundo, el tiempo es superior al espacio. Se trabaja a largo plazo. Si nos obsesionamos con el éxito, yo les diría también, lo digo a tanta gente, no se preocupen, es que no responden, es que somos muy pocos, es que parece que la gente es muy dura, es que no aceptan la sinodalidad. No te preocupes, sigue adelante, a largo plazo. La política de las 3 P's, otra ocurrencia, se me ocurren cosas que luego se ayudan bien. La política de las 3 P's. Primera P, paciencia. Sé paciente. Segunda P, perseverancia. No te canses. Es que como no responden ya. Sí. Tercera P, presencia. Juntos, todos juntos. Yo recuerdo que al principio un obispo me dijo una charla de estas. Sí, yo en mi diócesis estoy consultando, era la fase de diocesana, estoy consultando al pueblo de Dios en mi diócesis. Dije, Excelencia, usted es también pueblo de Dios. No identifiquemos el pueblo de Dios con los laicos. Todos. Caminamos juntos, todos. No caminan y yo fuera diciendo a los demás lo que tienen que hacer. No, juntos. Vamos avanzando en esto. Tercero, la unidad prevalece sobre el conflicto. El conflicto no debe ser ignorado, sino asumido. Todo problema hay que afrontarlo, si no crece y estaña. No es verdad que el tiempo todo lo cura. No. Y es que si hay problemas hay que afrontarlo y hablarlo pero siempre sin que rompan la unidad. Es un pecado romper la unidad en la Iglesia y atentar contra la unidad en la Iglesia. Un verdadero pecado. Si vas a presentar tu ofrenda ante el altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Porque si no, es mentira, es falso. ¿Cómo podemos rezar el Padre Nuestro? ¿Cómo podemos celebrar la Eucaristía si estamos enfrentados? Si nos mordemos como lobos, que dice San Pablo, y que recordaba al Papa Ratzinger. Es un grave pecado. Y cuarto, la realidad es más importante que la idea. Hay que aterrizar. Y lo que decía el documento final nos pide aterrizar, no teorizar. No es el momento de teorizar, sino de llevarlo a la práctica concreta y cotidiana. Prevalece la realidad sobre las ideas. Bien. Un excursus, recordar simplemente qué es y dónde se sitúa el documento final. Entonces, debe quedarnos claro en este punto que la temática del sínodo ha sido por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. El objetivo es potenciar y desarrollar la sinodalidad en la Iglesia, que es una dimensión constitutiva de la Iglesia. Segundo, es un proceso experiencial. La sinodalidad es un proceso experiencial, no teórico. Hay que ir a la experiencia.
experimentar a Cristo, experimentar la comunión, experimentar el dinamismo del Espíritu y experimentar una realidad concreta de nuestro camino. Y tercero, la novedad del documento final es que es un documento abierto, es magisterio pontificio, es un documento abierto que nos estimula a la concreción. Hay que leerlo desde una perspectiva espiritual y encarnada. Espiritual, del Espíritu Santo, no del falso espiritualismo, y encarnada en nuestro mundo concreto en el que estamos viviendo. Bien, para implementar el sínodo, esta fase de implementación, no sé, ya me queda poco. Ya que estoy hablando, pero que ayude en parte, si no, el Espíritu hará su obra. Yo creo que alguna cosa a lo mejor toca el corazón. Simplemente decir, para implementar el sínodo, tres aspectos también muy concretos del documento final. Primero, la corresponsabilidad y la colaboración como forma de proceder. El concepto de sinodalidad se refiere a la corresponsabilidad y a la participación de todo el pueblo de Dios en la vida y la misión de la Iglesia. Dice el documento final. Que nos lleva esta experiencia de Iglesia, nos lleva a sentirnos corresponsables de la Iglesia. Ojalá se nos quite de nuestra mente y de nuestro corazón que cuando nos hablan de la Iglesia, pues, que tantas personas inmediatamente piensan en el Papa, los obispos, los curas y las monjas. Todos, yo el primero, todos, soy la Iglesia. Cada uno puede decir, yo soy hijo de la Iglesia, yo soy Iglesia, parte de la Iglesia. Y esto me lleva a una corresponsabilidad, no solamente a ser espectador, pasivo. Es tremendo el clericalismo que hay en muchos países del sur de Europa, en España, Portugal y Italia, que no hay en América Latina, donde los laicos son muy pasivos. El cura hacía todo, el cura era el punto de referencia, y entonces tenemos laicos muy poco formados, con mucho miedo, que no asumen responsabilidades. Ahora, gracias a Dios, va cambiando. Gracias a Dios, muchas gracias. Queda mucho, pero se van dando pasos. Un laicado bien formado. Y hay que exigir formación. Un laicado al que puede participar en todo aquello que es propio del laico, al 100%. Todo aquello que no sea propio del ministerio ordenado, que es otra vocación, todo lo demás no puede hacer el laico. Tantas cosas. Y habrá que revisar muchas. ¿Las laicas también? Todo, pero laicos y laicas. Es el genérico. Lo he dicho con toda la intención. Es el genérico, todos. Es el genérico. Yo es que a mí me gusta porque decir laicos y laicas. No. Son todos. Los laicos son todos. Pero no, a veces caemos en perro. Cuando hablo de laicos es todos. Porque a veces cuando decimos hermano y hermana, en otros idiomas son palabras distintas. Fratelli e sorelle son distintas. En español no. Entonces a veces todos. No. Bueno, en segundo lugar, entonces en esto ¿a qué nos lleva? A diferenciar lo esencial de lo accesorio, a distinguir entre el proceso para elaborar una decisión, que se debe consultar a todos, y la toma de esa decisión. Y aquí ha habido un problema, porque algunos decían, bueno, entonces al final vamos a un régimen asambleario, decidimos todo por votación, todos juntos. La sinodalidad, primero, no es piramidal, pero no es tampoco asamblearia, porque sería un empobrecimiento. El párroco debe servir a la Iglesia como párroco, y hay funciones que son propias del párroco y exclusivas del párroco, ni mejores ni peores, pero debe servir a la Iglesia como párroco. Otras son propias de los laicos. Ni laicizar al clero, por favor, no hay que laicizar al clero, ni clericalizar al laico. Que a veces, la una cosa y la otra. No. El clero, ni mejor ni peor. Por favor, no la pirámide. Abajo, con todos. Ni clericalizar al laico. El clericalismo laico. No se trata de eso. Entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que lo van a entender bien. Un párroco, para tomar una decisión en la iglesia, en la parroquia, obispo, puede hacerlo de dos maneras. Una, se pone en oración, reflexiona. Si
silencio y toma la decisión pensando siempre que es lo mejor. De esta forma corre más riesgo de equivocarse. O puede hacerlo escuchando a los demás, escuchando a los órganos de participación, escuchando las opiniones y con eso tomando la decisión y después explicándola. Una es un método sinodal y otro no es un método sinodal. Porque a veces nos confundimos. A veces nos confundimos. Se trata de escuchar al Espíritu Santo, de consultar. Deben funcionar los organismos de participación en las parroquias, en las diócesis, como obligación. Y es obligatorio que el párroco, el obispo, consulte y escuche. Habrá opiniones que podrá seguirlas, hay aspectos que estos aspectos a lo mejor de copia o nota, pues los tendrá que tomar él, pero siempre habiendo escuchado. Y si no escucha, y si no consulta, no está obrando bien. Lo dice en el documento final. Y aquí dos aspectos. Uno, los consejos pastorales parroquiales, que después de 60 años del concilio nos hemos dado cuenta, y salió en el sínodo de los obispos, que en muchas parroquias no existen. Hay un clamor, casi una unanimidad en todo el sínodo de los obispos, está reflejado en el documento. Deben hacerse obligatorios. El obispo lo puede hacer obligatorio, pero en la próxima reforma del código van a aparecer como obligatorios. Deben existir en todas las parroquias. El Consejo Pastoral Parroquial debe existir. Entonces se pide a los obispos que velen porque en todas las parroquias de su diócesis exista el Consejo Pastoral Parroquial. Y segundo, que funcione. Porque también sabemos, 3 amigos del párroco nos dicen a todo amén, amén, como los ángeles del Apocalipsis, y al final hacemos la comida y ya está, y no se cambian nunca, no se renuevan. Deben funcionar. Por eso se pide, y gracias don Jesús, revisar los estatutos. Para que sean efectivos, funcionen verdaderamente, y sean representativos, y se cambien. No siempre, a veces nos encontramos con que los que participan en esos consejos son siempre los mismos, no hay renovación. Caemos en el clericalismo laical. Hay que renovarse. No es que los más lo saben, no, pues que aprendan. Que aprendan. No. Entonces, esto es un clamor. Y como esto, otros organismos de participación, económico, consejo literal, participan. Y en tercer lugar, el tema de la transparencia, rendición de cuentas y evaluación. Es un capítulo muy bonito del documento final. Debe haber transparencia para la parroquia, en la parroquia. Y debe existir, y es necesario. En tus lugares se avanza mucho en eso. En otros todavía queda mucho el tema de la transparencia. Porque la parroquia no es el párroco, somos todos. Y la parroquia debe estar informada. Debe estar informada de la marcha de la parroquia. Se deben rendir cuentas. Y sobre todo, esto, y para donde hemos encontrado una deficiencia grande, es en la evaluación. No se evalúa. Nos cuesta muchísimo evaluar. Muchísimo. No se evalúa. Se va hacia adelante. Tiene que haber mecanismos de evaluación en todas las actividades de la parroquia, en todos los grupos parroquiales. Mecanismos de evaluación del funcionamiento. No para echarnos piedras, no quedamos que lo que nos une es el amor. Si aprovechamos para dispararnos, entonces algo, entonces mejor que no. Entonces mejor que no, porque ahí hay una falsedad grande. Es buscar que hay que potenciar, que hay que cambiar, que hay que quitar, evaluar en qué hemos mejorado, positivo, juntos, caminar juntos. El último excursus, simplemente se trata de concretar en nuestra realidad el documento final, escuchar, probar, abrir y revisar, de escucharnos unos a otros, probar caminos nuevos, abrir perspectivas diferentes y revisar lo que ya estamos realizando. Desde la comunión y conexión, hay que poner lo comentaba esta mañana también, creo que en nuestras parroquias, en nuestras diócesis y en toda la Iglesia, otro reto es poner en conexión todo lo que hacemos.
seguimos funcionando como grupos aislados, como entes sin conexión. Una de las cosas muy bonitas de las parroquias, que mucha gente me lo ha dicho, que por primera vez me he enterado de lo que hacen los otros grupos de la parroquia. Me he enriquecido con los demás, en la diócesis, en la parroquia. Yo que soy religioso lo puedo decir, a veces los religiosos estamos muy aparte, no nos integramos en las diócesis. O porque no nos dejan o porque no queremos. Hay que, y se lo digo a mis hermanos, y tenemos derecho a que nos integren en las diócesis, porque somos parte de las diócesis. Y que no nos dejen aparte, y que estemos presentes en todos los organismos. Y tenemos la obligación de estar y de sentir con la diócesis, para enriquecer. Todo en conexión. Las diócesis, todo en conexión. Luego, algunas propuestas concretas lo vamos a dejar, ya he dicho muchas, y saber simplemente que el obispo es el cabeza, es la guía, el guía. Es el guía. El Papa Francisco insistía mucho en esto. El obispo, nada sin el obispo. No puede haber sinodalidad sin el obispo. No puede haber sinodalidad sin el obispo. Es su misión de guía y de pastor, de padre, en el pueblo de Dios, no fuera. Y el Papa Francisco una vez irá adelante, tirando, otras veces irá en el medio, y otras veces irá detrás, azuzando a los que se han quedado más atrás. Siempre en el pueblo, sintiéndose parte del pueblo de Dios. Pero su misión es ser guía, sinodal, escuchando, participando, animando, compartiendo, avanzando. Y terminamos, el último punto, es la misión como finalidad sinodal. Todo esto que estamos diciendo, y el documento final insiste muchísimo en esto, es orientado a la misión. Orientado a la misión. Es la finalidad sinodal. No una iglesia cerrada en sí misma, sino una iglesia en salida, que decía el Papa Francisco. Por eso, tres temas en una iglesia de orientación concreta, misericordiosa y en salida. Tres temas cruciales. El primero es ¿qué es evangelizar? No es hacer muchas cosas, no es multiplicar la actividad, sino atender sobre todo a la calidad. A la calidad. Es transmitir y testimoniar a Cristo y al Evangelio. No somos una ONG, sino somos iglesia. Y en lo que hacemos debemos transmitir a Cristo y el Evangelio. La buena noticia, todos nosotros. Segundo, leer los signos de los tiempos para darnos cuenta cuáles son las necesidades de hoy. No nos detenemos a pensar que el mundo está cambiando mucho. Estamos viviendo un cambio de época. Ya vivimos un cambio de época con el tema de Internet y de las comunicaciones, hace unos años. Y cambió el mundo, totalmente. Ahora estamos viendo otro cambio de época. El tema de la inteligencia artificial, tantos otros retos que tenemos hoy. Viene un mundo nuevo y debemos evangelizar en ese mundo nuevo. A veces nos quedamos descolgados en un mundo que no existe. Hermanos, que del año 2000, que para nosotros era donde iban a partir, iba a pasar todo, hace ya un cuarto de siglo que ha pasado. Y ahora estamos en los años 90, dando recetas de los años 90, del año 2000, que el mundo va muy rápido. Nos quedamos descolgados. Y viene el tercer punto. Entonces debemos cuidar las presencias y los lenguajes. ¿Dónde está la gente hoy? Yo personalmente, cuento una experiencia en este proceso sinodal que me ha ayudado mucho. He descubierto que en el mundo digital hay millones de personas. Y a través del sínodo digital hemos llegado a millones de personas. Y ha habido incluso conversiones. Es un mundo que está ahí. Hay que ir, no hay que esperar a que vengan. No hay que ir, tenemos que ir donde están. No, si vienen yo les acojo. No, hermano, vete a buscarlas, hermana, hay que buscarlas. Tenemos el mundo digital. En las diócesis hay que cuidar esto para evangelizar. Los lenguajes. Usamos unos lenguajes en la iglesia que no nos entienden. Es una especie de jerga, desconectado totalmente con el mundo de hoy. No nos entienden. Pero me lo digo también a mí mismo. Yo os lo he dicho en el Vaticano tantas veces. Hay que cambiar el lenguaje. Como
como hizo San Pablo, como han hecho los misioneros, como han hecho las verdades de fe que no cambian, transmitirlas en un lenguaje diferente. Yo el otro día, aquí lo digo, para mí me impresionó muchísimo, hablando con unos jóvenes, hablando, nosotros lo entendemos, de la gracia de Dios, lo entendemos perfectamente nosotros. Ellos no lo entendían. La gracia para ellos es la risa, la burla, la risa, el chiste, la gracia. Algo que me parece tan... Ya si empezamos con la soteriología, ahí hay que adaptar los lenguajes. Nuestros documentos no los leen. La gente, y está muy bien, el documento final estamos diciendo, hay que transmitir, es muy gordo, ¿no? Yo me asombré el otro día también con los jóvenes. A mí me gusta, yo quiero, hay que renovarse, tengo que renovarme yo también mucho. A mí me gusta mucho el cine. Me gusta mucho el cine. Pues los jóvenes me decían, no ven películas. No les gustan, es muy largo. Una película no, tiene que ser pantallazos, series en todo caso. Pantallazos. ¿Cómo transmitimos la fe? Hay una exigencia muy grande para nosotros. Tenemos que escucharnos nosotros para eso, para evangelizar, para renovarnos. ¿Cómo podemos hacerlo? No sabemos, yo no lo sé. Pues vamos a escuchar al Espíritu, a ver también nos lleva. Y luego las periferias como opción sinodal. Me preguntaban al principio a una persona que cuál era la conexión entre sinodalidad y doctrina social de la Iglesia. Se puede hablar muchísimo. Yo simplemente en esto, por eso que voy a terminar, tres aspectos. La inserción en el mundo. No se puede ser cristiano si no nos insertamos en el mundo concreto, si no escuchamos al mundo. No nos saca, sino nos mete en la fe cristiana. Segundo, la Iglesia inclusiva, que no rechaza a nadie, sino a aquel que quiere irse o que no quiere estar. Pero de entrada, la Iglesia inclusiva, la familia. No sé, uno que quiera excluirse, no, el amor nunca se impone, no se puede imponer jamás, sino que se propone. Pero que quien quiera, pues hay que escuchar. Las periferias, ¿qué nos dicen? ¿Dónde están las necesidades? ¿Qué lenguaje utilizan? El pobre es un lugar teológico. Y tercero, el testimonio de misericordia. Testimonio de misericordia concreta. Tocar las llagas de Cristo. Nos cuesta, nos cuesta. Nos cuesta mucho. Esa es la oración por los pobres. Las periferias como opción social. Pues muy bien. Simplemente termino con este texto del Papa León XIV. La promoción del celo apostólico en el pueblo de Dios sigue siendo un aspecto esencial de la renovación de la Iglesia, tal como la concibió el Concilio Vaticano II, y es aún más urgente en nuestros días. Pues muchas gracias a todos por la paciencia. Muchísimas gracias por este momento, este gozo y esta participación, que creo que todos lo hemos escuchado con mucha atención, y pidiéndole al Espíritu que nos dé pues esa fuerza necesaria para encarnar la sinodalidad en cada uno de nosotros. Y ahora pues eso, si hay preguntas, pues ponente responde. Si hay preguntas, respondo. Sí, se oye. ¿Se oye? No. Sí. Vale. Que te iba a decir, querido Luis Marín, te conozco sin conocerte, que ya te he dicho. Yo no voy a hacer una pregunta, simplemente te voy a decir gracias por todo lo que has dicho, porque a mí me has hecho vibrar, no es que, quiero decir, todo lo suscribo, muchas cosas están en mi corazón y me animan evidentemente a seguir adelante, ¿no? Como de distintos sitios y con distintas experiencias, qué bonito es la Iglesia en eso, en que nos encontramos, porque nos une algo mucho, mucho más, ¿no? Claro que sí. Sí, y simplemente te iba a decir una cosa. Para mí, el Papa es verdad que dijo esos 4 principios que has leído de la Evangelii Gaudium,
Fíjate, yo estaba pensando, digo, hay una cosa más que no sé si está contenida. Muchas veces hablamos de sínodo, hablamos de parroquia, hablamos de iglesia, estando en lo inconcreto, ¿no? En lo universal. Bueno, pues yo estoy en la iglesia, unida a Dios, tal, no sé qué. ¿No te parece, y sé que vas a decir que sí, claro, evidentemente, que hay que estar en lo concreto? Y lo concreto significa que pongamos nombre a nuestra parroquia, nombre a nuestro grupo, y que yo ocupe un espacio, mi cuerpo esté presente todas las veces que sean en grupo, en la iglesia, en la parroquia y en la diócesis. Claro, no solamente poner nombre a esa parroquia, a nuestro grupo, a las personas con las que convivo, a las personas que vienen a mi parroquia. Mira, voy a contar una cosa curiosa porque a mí me sorprendió, pero puede ser significativo. Hay dos obispos en Italia, de dos diócesis, que suprimieron los padrinos de bautismo. Fue una cosa, todos dicen, ¡oh! ¡Qué cosa más sorprendente! Y yo lo explicaban así. Dice, mire usted, es que para buscar un padrino de bautismo tiene que ser creyente, bautizado, tiene que estar confirmado, tiene que practicar su fe, tiene que encargarse del niño, de la niña. No existe, es dificilísimo. O mienten, o falsean la realidad, no puede ser. Entonces, suprimir. Entonces se queda. Pero viene la segunda parte, y una reflexión. Qué bonito sería que los bautismos fuesen también en la comunidad parroquial. ¿Cuántos participan en el bautismo? Los padres hacen los bautismos comunitarios, son 4, pero 4 familias. ¿Y el resto de la parroquia dónde está? Es un nuevo miembro de la parroquia. Y esa parroquia esa comunidad cristiana es la que se encarga de acompañar en la fe al niño o a la niña. Son los verdaderos padrinos, la comunidad parroquial. Nos falta la comunidad. La apuesta es la comunidad. Nos falta estar insistiendo mucho en eso. Entonces la comunidad que acoge, la comunidad que celebra, la comunidad que acompaña, la comunidad que se conoce, que sabe los nombres. En nuestra parroquia, ¿quiénes son los que se han bautizado los días? ¿Cómo se llaman? En mi parroquia, yo no lo sé. No tengo ni idea. Hay qué cosa, ¿eh? Y nos decimos que somos comunidad cristiana, que el bautismo es el sacramento fundamental. Hay que cambiar muchas cosas, poner nombre, especialmente a todos, poner nombre, ser iglesia, y empezar desde el concreto. Es un tiempo hermoso, es un tiempo bien bonito este. Nos conmueve, nos hace cambiar tantas cosas. Hay que tener mucha paciencia, si no nos va bien. Ponernos en las manos de Dios, tener una vida espiritual intensa, de oración, de escucharnos, y ese camino va surgiendo. El camino va hacia adelante. Estos son los retos que tenemos. Gracias por hacer camino. Que tengan lucidez mañana. Bueno. Señora, ¿alguna otra pregunta? Por ahí. Yo puedo hablar algo, ¿no? Pero una pregunta muy concreta. No he oído nada de María en la sinodalidad. Hay un número muy bonito, no tengo aquí. Hay un número precioso, no, miradlo ahí, no tengo aquí el documento. El de María, que dice, no sé. No está por el final. Luego lo busco, si no voy a estar. Que dice que María es la mujer sinodal, el ejemplo de sinodalidad. El ejemplo de apertura a Dios, de escucha, de ponerse en camino, de ayudar, de mostrar a Cristo. Hay un número precioso que además quisimos que expresamente se pusiera. No solamente al final, como se hacen en otros documentos, que se dice, y María nos ayude, ¿verdad? En el último número, sino que es un número expreso de Mariología sinodal. Y hay una petición que hemos hecho, sobre todo en la Facultad de Teología, que desarrolle la Mariología sinodal. Y hay facultades y otros que están haciendo esto también. Y María es la expresión acabada de sinodalidad, porque es la expresión acabada del cristiano y de la cristiana. A ver si lo busco, es un número 1. Está por ahí. Sí. Perdona con la expresión esta de padrinos que decidieron obispos. He tenido una experiencia hace unos días donde el sacerdote invita a todos los niños de primera comunión
a visitar un convento de clausura. Y ese convento de clausura, ¿qué hacen? Las propias religiosas son sus madrinas espirituales. Y están rezando por ellos y con eso crea un vínculo, ¿sabes? Y es sido precioso, la Pues, verdad que... muy bonito, una experiencia muy bonita y lo que decía antes, yo creo que en la iglesia tenemos que ponernos mucho más en conexión, todo, conocernos mucho más todo lo que es iglesia, todo, vida consagrada, vida, y lo que no puede ser son mundos separados, mundos aparte. Yo he visto respecto a la vida contemplativa, que ayuda, que la vida contemplativa no es una separación, en una cierta parte sí, pero es para evangelizar también, para dar testimonio. No olvidemos que la patrona de las misiones, la copatrona de las misiones, es una monja de clausura que no salió nunca de misiones. Santa Teresa de Lisieux. Entonces, esta realidad. Entonces, muy bien. Bueno, todo lo que sea este conocimiento, lo que sea mundos cerrados y aislados, no va. No es sinodal. Hay que poner todo mucho más en interconexión. Entonces, qué bonito entonces fluye todo. Los enriquecemos. Las ayudamos a ellas y ellas nos ayudan a nosotros. Es una expresión muy bien. Gracias. Hay que ir avanzando en todo esto. Más. Muchísimas gracias por su presencia aquí entre nosotros y por el esfuerzo que ha hecho y también por la exposición y por su claridad. Yo la conclusión que saco de esta conferencia y también la conclusión que saqué de la conferencia que nos dio José San José, que fue un padre sinodal, que de lo que se trata en esta época de implantación es de poner en funcionamiento los órganos sinodales que ya tenemos. Es decir, porque a veces, no sé si coincide usted con esto, yo he podido tener la sensación que algunos pensaban que esto de la sinodalidad era poner la iglesia patas para arriba. De alguna manera. Y yo, sí, pero yo le escucho a usted y usted nos habla de los consejos pastorales. Viene José San José y nos habla de los consejos pastorales, del Consejo de Asuntos Económicos, del Consejo Presbiteral, es decir, que ya está todo inventado, que quizá lo que hay que hacer es poner en funcionamiento estos órganos consultivos y hacerles que funcionen bien, eso sin duda. Y luego, por otra parte, ya que usted está tan cerca del Papa y que lo conoce también, si nos puede decir alguna cosa para que crezca nuestro cariño hacia él. Pero eso es una primera cosa. Sí, pero no solo. Sí, pero no solo. Sería el primer paso. ¿Pero cuál me refiero? Evidentemente, lo primero que se pide es que los órganos ya establecidos existan y funcionen. Cosa que, lamentablemente, no es así. O no del todo, o no al 100%. Esto es lo primero, hay que empezar por eso. Que exista el Consejo Pastoral, que funcione el Consejo Pastoral, que haya el Consejo Económico. Yo mañana hablaré también del tema de los presbíteros en la diócesis. Lo que está establecido, es que si no estamos, vamos contra el derecho o lo que está establecido para toda la Iglesia, lo primero. Pero no solo. Debe existir, vamos a ver cómo lo digo, la creatividad en el espíritu. No limitarnos. Puede haber otras. Un consejo pastoral es un instrumento. No es la finalidad, es un instrumento. Por eso, lo que no nos sirva hay que eliminarlo. Hemos visto que el consejo pastoral debe existir. Pero puede haber otras realidades. Yo creo, por ejemplo, estamos pidiendo que en esta fase también de implementación, sobre todo las conferencias continentales, sean el punto de referencia. Porque puede haber estructuras que puedan servir para América Latina, que les ayude a ellos a evangelizar, a vivir la sinodalidad. Otras pueden ser propias de Europa, otras propias de África. Cabe una, no invenciones locas, o yo creo, yo hago lo que me parece. No, no es lo que usted, el subjetivismo, no se trata de eso. Sino lo que se necesita en esa iglesia. Entonces, en discernimiento de los pastores, un discernimiento en el pueblo de Dios, un discernimiento en los organismos de participación del continente, y puede haber otras estructuras, otras realidades. Pueden ser diferentes. Se ha visto, por ejemplo, entonces esto en cuanto a las estructuras, se ha visto, por ejemplo, en algo tan curioso como los ministerios laicales, que
no se han desarrollado tanto. Que tenemos establecidos, están el Ministerio del Lector, el Ministerio de Acólito y el Ministerio de Catequista. Instituidos, ministerios instituidos, y son para laicos. Curiosamente, hasta hace 2 años, las mujeres no podían participar en esos ministerios, cosa que nos parece hoy día, parece increíble. Parece increíble, ¿eh? Hasta hace poquito, hasta hace poquísimo. Son para laicos, para todos, claro que sí. ¿Por qué no? Una mujer catequista, mujer lector. Y aquí tenemos otra segunda parte. ¿Hasta qué punto estos ministerios laicales deben ser asumidos por los candidatos al sacerdocio? Parece extraño, ¿no? Déjales. No, es que para ser diácono, primero, rápidamente, les instituye lector, les instituye acólito. Ustedes, si son ministerios laicales, eso me parece absurdo. Son para laicos, déjales a los ministerios. Entonces, dice el documento final, puede haber otros ministerios. El obispo puede instituir otros ministerios. La conferencia episcopal. Se hablaba del ministerio que estaba ocurriendo en algunos lugares, algunos obispos lo pedían, de la escucha, por ejemplo, que podrían desarrollar los laicos perfectamente, de acompañamiento espiritual, de escucha, otros. Eso debe haber un discernimiento del pueblo de Dios también sobre estas cosas. Cómo concretar la sinodalidad, cómo nos puede ayudar a una iglesia pues, más viva, más evangelizadora, qué estructuras debemos tener. Entonces, por eso te digo que por una parte es lo mínimo, hay que empezar, pero no dejemos. Puede haber otras realidades, puede haber otras posibilidades. Puede haber realidades que servían para la iglesia del siglo XX, en los años 90, y ahora para esa iglesia del futuro, que está surgiendo ya, que es la misma iglesia, pero de un tipo diferente, pues podemos buscar otras realidades. La creatividad en el espíritu. El Papa. ¡Ay, el Papa! Yo, después, ¿qué puedo deciros? Es hablar de alguien al que quiero mucho, de un hermano. El Papa, a mí me llevó a Roma siendo general Robert Prevost, era el general de la orden, y me llevó a Roma en el año 2008. He vivido con él 5 años en la misma casa, compartiendo la comida, compartiendo los rezos, compartiendo la vida cotidiana. Luego le visité en Chiclayo, he estado en varios cursos de formación permanente. Pero ¿qué puedo decir de un hermano? Es un hombre de Dios. Yo creo que es el regalo del Señor para este tiempo. No busquemos una fotocopia del Papa Francisco. No es una fotocopia. Nadie es una fotocopia de otra persona. Y él lo sabe. Benedicto no era una fotocopia de Juan Pablo II. Francisco no es una fotocopia de Benedicto. Y León no es una fotocopia de Francisco. Sigue la misma línea de Francisco. Un papa totalmente sinodal, absolutamente sinodal. Yo lo conozco además por la espiritualidad agustiniana que compartimos, una espiritualidad totalmente sinodal, pero a su estilo, a su modo, sus modos, sus maneras. Es un hombre muy reflexivo, un hombre de oración, de profunda oración, muy tranquilo. Yo jamás le he visto, ya trabajo hace mucho tiempo, nunca, y cuando digo nunca es nunca, nunca le he visto enfadado, nunca. Y ha sido general de la orden 12 años y gobernarlos a los frailes no es fácil, no es fácil. Nunca enfadado. Y nunca le he visto tampoco quejarse. Nunca se queja. Es muy trabajador, muy metódico y le refleja. Yo nada más verle cuando salió recién elegido. Ni Juan Pablo II, ni Benedicto, ni Francisco llevaban escrito lo que querían decir. Él lleva lo que quiere decir, reflexiona, lo lleva en un cuaderno escrito, lo que quería decir y cómo lo quería decir. Ese es él. Es muy preciso, muy metódico, muy paciente y tiene una gran capacidad de escucha. Una gran capacidad de escucha, muy implicado. Y para mí, pues eso, verle, pues es un hermano y es el Papa para todos. Y creo, estoy seguro que va a ser un gran Papa que nos va a ayudar mucho a la Iglesia. También muy misionero. Tiene un espíritu misionero muy grande. Se podría haber quedado en Chicago, en Estados Unidos, fue a Perú, estuvo mucho tiempo en Perú, y disponible a lo que el Señor le pide. Yo le conozco, ha habido momentos en su vida que se le ha pedido, la Iglesia le ha pedido hacer cosas muy difíciles para él humanamente, muy difíciles, y no ha vacilado, no ha vacilado.
no vacilar. Él está disponible siempre, a lo que le dice el pide. Yo estaba seguro de que si le eligen, yo era mi único candidato, si le eligen, seguro que acepta, él aceptará con mucha tranquilidad. Ahí lo están viendo. Está, pues pide oraciones, pide sobre todo que se potencie la comunión en la iglesia, la comunión, y que siempre estemos abiertos a esa dimensión evangelizadora, esa misión siempre de apertura, de llevar. Yo le decía, digo, pues cómo está, él está adaptándose, pero muy tranquilo, muy tranquilo, adaptándose a las cosas, con mucha paciencia, ya está muy pendiente, muy interesado y muy ilusionado con el tema del viaje. El primer viaje, que va a ser a finales de noviembre, va a ir a Turquía, efectivamente, y al Líbano. Va a ser, alguno me decía, ¿y va a viajar? Yo mira, aquí me preguntaba. No ha habido ningún papa en la historia, ninguno,